Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, oramos por las autoridades terrenales. Sí, Señor. Este es el tema de Palabra y Café en la temporada Palabra para mis hijos, yendo a la primera y la segunda carta de Pablo a Timoteo, considerado hijo amado, y también de Tito, considerado hijo amado, por supuesto, no biológico, espiritual, con una cercanía en discipulado, en compañía o en acompañamiento, en mentoría, si se le quiere decir así, de Pablo para con estos dos líderes en Asia Menor. Le damos las gracias al Señor por esta bendición. Y bueno, sin más y sin rodeos, vamos a ir a la parte técnica, no la final, porque quiero compartirles luego de esto el contenido de la carta, porque me parece interesante que podamos ver la riqueza de temas que se manejan allí. Por hoy hablemos de otra parte que es clave en la crítica alta, es decir, cuando vamos a los libros para saber quién fue su autor, quién lo escribió, a quién le escribió, eh, la fecha y lugar de redacción y todo eso, son datos importantes, el propósito por el cual se escribió, la ocasión por la cual se escribió, a eso se le denomina crítica alta. Entonces, el último aspecto, o el penúltimo, por así decirlo, vendría a ser fecha, lugar y fecha de redacción de Timoteo. Y podemos decir entonces que puede pensarse, sin embargo, que Pablo, déjenme, no, aquí estaba, no, estábamos mal. Ahora sí, nada dice la carta a propósito de fecha o lugar de redacción en cuanto a la primera carta de Timoteo, a Timoteo. Fue escrita en Macedonia. Sí, como es probable, Pablo siguió en esa región después de haber sido liberado de su primera prisión en Roma. Esta primera liberación está atestiguada en Hechos capítulo 28, versículo 16 y el 30 y el 31, que Pablo fue puesto en libertad, en un primer espacio de libertad que se le dio y pudo viajar. Por aquel mismo tiempo, Timoteo estaría viviendo en Éfeso, a donde quizás le habría sido enviada la carta. Obviamente después Pablo fue puesto preso de nuevo y ya llegó al final de sus días. Es una de las propuestas que se manejan para la cronología de la vida del apóstol. Puede pensarse, sin embargo, que Pablo se acercaba ya al final de su vida cuando redactó esta primera carta a Timoteo, en la que se descubre una estructura eclesiástica, como lo hemos dicho, que parece ser posterior a los primeros esfuerzos de organización en la historia del cristianismo. Fecha y lugar, mis amados. Como les decía, son temas claves que se manejan en la crítica alta, sobre todo de los escritos del Nuevo Testamento, que son tan evidentes cuando se escribe, quién lo escribe, en la mayoría de los casos, por supuesto, y hay unos destinatarios, hay unos propósitos por los cuales se escribe. Sobre todo, por ejemplo, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Al inicio es evidente que hay un escritor, hay un destinatario y hay un propósito en este escrito. Sin más, sin más. En el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a Timoteo, comienza un tema súper importante, tanto en la vida personal como en la vida eclesial de congregación, y es la oración. Y llama la atención que Pablo, de una manera muy particular, muy singular, en este espacio, habla de algo a lo que no hace referencia en otro lugar, excepto por
Pedro que va a hacerlo también, pero no haciendo el énfasis que hace Pablo en cuanto a la oración. Dice exhorto. O sea, esta es una demanda, es un imperativo, es una instrucción imperativa, es decir, yo los exhorto para que hagan esto. No cabe ningún tipo de negociación al respecto. No es consideren hacerlo, miren a ver si les es posible, si ustedes creen que sí o que no, como ustedes quieran. No. La exhortación apostólica aquí es crucial. Muy pocas veces el apóstol utiliza este tipo de introducción para lo que va a presentar. De manera, mis hermanos, que lo que viene es de crucial importancia en cuanto a contenido, por supuesto, teológico, pero más para asimilar y ponerlo en práctica de manera atemporal, es decir, en todos los tiempos y las edades. Un café por eso. Venga. Maravilloso, maravilloso. Exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan oraciones. Bueno, mejor, a que se hagan rogativas. Unámonos para rogar juntos, para implorar delante del Señor. Tipo Bartimeo al lado del camino a Jericó, dándose cuenta que iba pasando Jesús, rogando, implorando, gritando, a como dice el lugar, Señor, ten misericordia de mí. Rogativas, oraciones, peticiones. Y hasta allí pudiéramos decir que son términos sinónimos, pero tienen un énfasis diferente. La rogativa, las oraciones y las peticiones allí indican un ejercicio en comunidad. Reunámonos para rogarle al Señor, para orar y para pedir ante Él. Algo como pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Una trilogía interesante, porque hasta aquí tiene que ver con las peticiones, rogativas, oraciones, peticiones, y dicen que la trilogía tal vez repetitiva o paralela implica el énfasis. Reúnanse, por favor, rueguen, pidan, llamen, clamen, háganlo, háganlo. Es importante, es importante. Y le agrega acciones de gracias. Sí, oremos, pidamos, llamemos, busquemos, insistamos, pidamos todo lo que sea posible, perfecto, pero también digámosle al Señor gracias. Digamos que es una dinámica, una cronología que uno cumple normalmente en la oración. Venimos al Señor, lo adoramos, sí, también le damos gracias por todo lo que Él ha hecho y nosotros lo reconocemos, sí. No es que todo sea una absoluta ausencia de o falta de, no, no, hay muchas cosas que del Señor hemos recibido y vamos al final a pedir. Entonces dice Pablo, y acciones de gracias por todos los hombres, es decir, por la humanidad. No está hablando aquí de referirnos a orar y a pedir y a rogar por los varones, por los machos, por así decirlo. No, no, no ese es el énfasis. Está hablando de la humanidad, por todos los hombres. Dice, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los reyes, los que tienen autoridad, y algunos dicen los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí está oraciones y acciones de gracias. Quiero compartir con ustedes esta parte. Dice las oraciones y acciones de gracias en este capítulo de Pablo adquieren aquí, dice, una perspectiva universal. La iglesia necesitaba un ambiente que le permitiera llevar una vida tranquila y pacífica, que solo podría lograrse con un buen gobierno y la debida participación de todos en la vida civil. Eso es lo que se está pidiendo. ¿Ah?
Tito capítulo 2, versículo 12, asiente lo mismo, en 3:1 asiente lo mismo, y de manera especial se nota la actitud que debemos tener según Pablo hacia las autoridades en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, que pudiéramos revisar, comentario de la Reina Valera del 95. Ahora, que se requiere un objetivo final, sí, dice, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Es decir, momentos, lugares propicios en los que vamos a vivir la vida cristiana como el Señor quiere que nosotros la vivamos. Piedad, pero también honestidad. Es decir, dando frutos del cambio en nuestra vida, dando frutos de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, entendiéndose esto en piedad y en honestidad. Ahora, Pedro lo dice, digamos, de una manera más detallada, o de acuerdo con su personalidad, con lo que él es. Es más, creo que aquí lo tengo, quiero compartirlo con ustedes. Desde la época de Jonás, del profeta Jonás, se entendía la universalidad del dominio de Dios, pero también de su misericordia y también de su bondad. Dicho de otra manera, de la misión y el evangelio que tendría que llegar a toda la humanidad. Le dijo el Señor a Jonás en el capítulo 4, versículo 11, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. No tendré yo piedad de, porque ya el evangelio o la bendición de Dios, la presencia de Dios para bendecir o salvar salía de Israel hacia Nínive, que entre otras cosas pues eran sus enemigos número uno. Ay, Señor. Juan 3:17 dice, Juan 3:17, déjenme porque esto tiene que salir como Juan 3:17. Exacto, aquí está. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La universalidad de la presencia del Señor. Y por supuesto, aparece también aquí, déjenme, porque esto tiene que funcionar. Exacto, aquí aparece, si no estoy mal, a Pedro, déjenme verlo, lo tenía por aquí. Segunda de Pedro 3:9. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Segunda de Pedro 3:9. Eso tiene que aparecer aquí porque se me movió. Aquí está. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este asunto o este tema de la universalidad del evangelio y de la salvación es claro. Salvación para todos, para el mundo entero. La propuesta de la salvación. ¿Por qué? Porque el pecado inundó a toda la humanidad. Y el único remedio para el pecado que ha inundado a toda la humanidad, que ha sido creada por el Señor, es nuestro Señor Jesucristo. De manera que tenemos que hablar obligatoriamente de la universalidad de la salvación por la universalidad del pecado. Entonces, Pablo dice aquí, oren por todos, por los reyes, por los que están en eminencia, que según Pablo, en el capítulo 13 de Romanos, el principio de la autoridad en el mundo es algo dado por Dios debido al pecado y a lo quebrado, perdido y corrupto que es el mundo. Entonces el principio de la autoridad en reyes, en gobernantes, en presidentes, en alcaldes y en todo lo demás, ese principio viene del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos las leyes para coordinar, para arreglar, para dirigir, para premiar al justo y castigar al malo. Y vuelvo y les digo,
Cuando alguien hace un daño a nivel personal, nosotros como creyentes, a nivel personal, debemos perdonarlo. Pero la autoridad no. La autoridad está para castigar al que hace lo malo, no para indultarlo, no para indemnizarlo y para dejarlo ir. Debe castigarlo. Ese es el deber de la autoridad. Así que oremos porque, dice Pablo, para que la autoridad, los gobernantes, digamos, gobiernen justamente y nos puedan proveer un ambiente en el que podamos nosotros vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ojalá pudieran los gobiernos hacer eso. Un café por eso. Pero entonces dice que Pablo, esto es bueno y agradable delante del Señor, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, la universalidad de la salvación. Pues hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Es decir, para resumir esto, el hecho de que nosotros oremos por las autoridades para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad, es para cumplir con la proclamación del Evangelio a todos los hombres, a toda la humanidad. Hay un solo Dios que quiere, un solo mediador entre Dios y los hombres, que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el hecho de que oremos por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, no es para que al final colguemos una hamaca y nos quedemos allí viviendo sabroso, ¿sí? Y disfrutando. No, 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 no. El vivir en toda piedad y honestidad es ser instrumentos en las manos de Dios para que el evangelio corra y la salvación llegue a todos los hombres. Es el anhelo del corazón de nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus instrumentos para ello. Dijo Pablo, yo instrumento de él, y nosotros tampoco nos podemos quedar atrás. Hemos sido salvos con ese propósito. Así que, mis amados, no dejemos de orar por las autoridades, por los reyes que aún hay, los presidentes, los que están, los que vendrán, gobernadores, alcaldes, congresistas, todos los que tienen que ver con la autoridad del gobierno y las leyes, para que el Señor sea guiándolos, vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad, y que seamos instrumentos para llevar el Evangelio a toda la humanidad, la cual el Señor quiere que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Sabemos, Señor, que podemos ir a ti en oración en momentos de necesidad. Sabemos, Señor, que es tu voluntad, es el anhelo de tu corazón, que toda la humanidad sea salva y proceda al arrepentimiento. Y nosotros, instrumentos tuyos somos en tus manos para ser proclamadores de tu palabra y de tu evangelio. Úsanos, Señor, pero también toca los corazones, las mentes, Señor, de los que están en autoridad, para que puedan gobernar, Señor, en justicia, para que podamos vivir quieta y reposadamente, mientras en tus manos somos instrumentos de bendición, para llevar el evangelio a los perdidos. Ayúdanos en esto, Señor, te lo rogamos. Haz tu obra, te lo suplicamos, y que tu bendición nos cobije. El resto del día, el resto de la semana está en tus manos, Señor. Glorifícate en nosotros y gracias por tus bendiciones. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por el tiempo de hoy. Nos vimos un poquito más, pero bueno, bendito sea el Señor. Que tengan muy buen día, fructífera semana también. Que el Señor los bendiga y los guarde en todo, en todo, en todo. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra
y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.